Hay un cerco financiero. El presidente hizo un esfuerzo por tener 18 millones de cajas para que a cada quien le llegara la caja y bajara el nivel a cada 20 días. Y buscó los dólares y las pagó. Para pagarla fue una tragedia. ¿Cómo pagarla? Por el bloqueo financiero. Por el bloqueo financiero. Eso está ahí presente en la economía. Y después que logramos pagarla, triangulando con países amigos, nos meten un bloqueo naviero. Aquí están los 600 contenedores, pero no se lo pueden llevar en un solo viaje. Se lo van a llevar de 100 en 100, cuando les dé la gana al imperialismo. Y nuestro pueblo tiene que saber eso, ¿verdad? Porque solo así atornillamos la esperanza de nuestro pueblo y lo incorporamos en esta batalla. El dólar today, la inflación. ¿La inflación es de Maduro o la inflación es de los imperialistas? ¿La inflación es de Maduro o la inflación es de los lacayos oligarcas que son títeres del imperialismo apátrida para enfrentar a nuestro pueblo? ¿Quiénes son los responsables de la pérdida del poder adquisitivo? ¿Maduro, que ha aumentado el sueldo a los trabajadores, o quienes vuelven el sueldo nada? Provocado, inducido, porque la inflación es inducida. Nadie puede justificar el monto de la política cambiaria en Venezuela. Nadie. Yo reto a que alguien me explique, pues, que me justifique la inflación en Venezuela. Que un dólar de 8.000 pase a 16.000, a 20.000, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no se explica sino por el imperialismo para buscar de tumbar a Maduro y acabar con la revolución bolivariana. Es un instrumento político. ¿Cómo peleamos con ese instrumento político? Yo creo que es el debate que tenemos que dar nosotros. Es parte del debate que debemos dar. El dólar today, la pelusa. El año pasado, los estudios econométricos señalaban que el 75% de la inflación en Venezuela era inducida. Hoy, yo no tengo las cifras, no voy a hablar irresponsablemente, pero estoy seguro que es más del 75%. Hoy, el efecto inducido de la inflación es mayor al del año pasado. De eso sí estoy seguro. Y aquí hubo, y lo demostramos, acaparamiento. Aquí hubo desabastecimiento inducido, solo con el método de la presentación. Todos esos elementos tienen que ver con la guerra económica, el riesgo país. Yo comenzaba con unos señores banqueros anteayer, y me decían, es inexplicable que Venezuela, que ha saldado la deuda, ha sido puntual en el pago de la deuda, Venezuela tenga el nivel de riesgo país que tiene Zimbabue. ¿Quién me explica eso, pues? Que alguien nos explique por qué el riesgo país en Venezuela es el mismo de Zimbabue, cuando Venezuela nunca ha dejado de pagar la deuda. Y no solo que no ha dejado de pagar la deuda, sino que tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Y que seguro va a ser el segundo en el oro, seguro. Y las reservas de gas. Ese país que paga su deuda. Y cuando pagamos la deuda no es cualquier cómica. Cuando pagamos la deuda estamos afectando la inversión en lo social y en la inversión en el pueblo. Ha sido puntual el presidente Maduro y el gobierno bolivariano. ¿Por qué el riesgo país? Porque las calificadoras pertenecen a los grandes centros financieros internacionales y la utilizan como un instrumento político para tumbar a Maduro. ¿Sí o no? Esa es la cosa que tenemos que clarificar. Por eso no nos podemos quedar simplemente, se agotó el modelo económico rentista. En el marco de una guerra económica, ¿y qué significa la guerra económica? Significa el agotamiento del precio del petróleo, y cuando se baja el precio del petróleo se baja inducido también, porque los métodos que utilizan son métodos contra natura, van contra la humanidad. Pero Estados Unidos lo hace para ir contra Rusia y contra Venezuela. Rusia porque es el principal productor no OPEP, y contra Venezuela porque viene liderizando la política en el seno de la OPEP. Y por eso el acuerdo petrolero, como lo dijo nuestra presidenta, es fundamental y es obra del presidente Nicolás Maduro. Parte de esta política económica.
También, hermanos, la construcción del modelo, ¿verdad? Nos dirigieron parte de la guerra económica donde más le duele al pueblo. Primero a los alimentos. La guerra económica golpeó los alimentos, golpeó la comida y la sigue golpeando. Porque ellos tienen una filosofía política imperialista alimentada por Henry Kissinger, que se la aplicaron a Allende. Ellos dicen, si quieres tener el control de los pueblos, contrólale la comida. Si quieres controlar a las naciones, contrólale la energía. Y si quieres controlar al mundo, controla el dinero. Por eso la dictadura del dólar. Por eso usted puede tener muchos bolívares, pero para salir de aquí necesita dólar. Y si no tiene los dólares, ve a ver qué hace con sus bolívares. Solamente valen en Venezuela. Y así controlan al mundo. Y controlan a los pueblos con el petróleo, con el gas. Y controlan a la gente con la comida. Y por eso golpean la comida, por eso el acaparamiento. Por eso nunca el pueblo ha distribuido los alimentos. La distribución de los alimentos en la colonia la tuvo la compañía guipuzcoana, porque era el imperio español. Hoy la Polar, porque es la burguesía venezolana que sigue insistiendo. Y ahí Maduro fue creativo y creó un instrumento que ojalá lo valoremos y ojalá lo terminemos de desarrollar, que es el CLAP. El instrumento, un sistema popular de distribución y producción de alimentos controlado por el pueblo de manera autónoma. Vean ustedes, Maduro con el Consejo Nacional de Economía nos entregó un instrumento, la Agenda Económica Bolivariana, los 15 motores, las cadenas productivas y el Plan 50. Nosotros en la economía comunal, recuerdo, habló Willy, era el viceministro de Economía Comunal, nos fuimos producto por producto y hay un producto que le ofrecemos, la arepa soberana. Sembramos nuestro maíz, hacemos con tecnólogos las máquinas, ¿verdad? Preparamos nuestro y lo distribuyen los CLAP. Es decir, una arepa soberana producida por el pueblo. Así tenemos que tener 50 productos y los más importantes. Y yo invito a los empresarios a que trabajemos así en esa línea que dio el presidente Maduro de los modelos económicos. Luego vimos que los 15 motores estaban afectados por el acaparamiento, no el acaparamiento del que acapara una paca para revenderla, por el bachaqueo, no por el bachaquero que compra una paca de harina para vender kilito por kilito, sino que hay bachaqueo corporativo, hay acaparamiento corporativo, había el manejo de los puertos y el control de los puertos. Tuvo que poner el presidente autoridad única en los puertos, porque veíamos que aquí se importaba y no llegaba al pueblo las importaciones, sino era para revender las importaciones aquí en un bachaqueo corporativo. Porque vimos que las cosas salían del puerto y no llegaban a la gente. Porque vimos que muchas empresas producían y los productos se iban a las islas del Caribe y a Colombia y no llegaban al pueblo, los productos. Todo eso es parte del debate y que lo fuimos combatiendo. Y el presidente Maduro creó la GEMAS, la gran misión de abastecimiento soberano, con nuestras Fuerzas Armadas una vez más al servicio y al lado del pueblo. ¿Ven? La GEMAS, un instrumento valioso, y yo ratifico hoy la GEMAS. Debemos ratificarla y fortalecerla y seguir trabajando con la GEMAS. Luego, nosotros vimos, ¿verdad?, que no basta, sino que tiene que llegar el producto directamente a la gente, directamente. Por eso es que él crea Maduro los CLAP. Yo decía en estos días, los CLAP tenemos que darle rango constitucional al CLAP. Y me decía un amigo, ustedes van a meter la bolsa en la Constitución. Yo le digo, no, los CLAP no son una bolsa. Los CLAP son un sistema de abastecimiento, de distribución y producción controlado por el pueblo. Con el jefe de calle, el jefe de familia, el jefe de cuadra, el jefe del barrio, el jefe de torre, el líder de piso, casa por casa. Y que ojalá distribuyéramos así, pronto lo tendremos que hacer, los alimentos, los medicamentos urgentes a las enfermedades crónicas. Y así a las madres parturientas, el CLAP materno. Vean,
Ese sistema tenemos que darle rango constitucional. Muy importante, hay que fortalecerlo y seguirlo consolidando. Nos dimos cuenta que cuando aplicábamos sanciones e íbamos a una empresa que estaba acaparando, que estaba bachaqueando, nada hacíamos con tomar la empresa si no la podemos dirigir y no la podemos producir. Es fundamental, mis hermanos trabajadores, Willy, y todos los trabajadores que están aquí. Muy importante que retomemos los CPT. Al CPT hay que darle rango constitucional.